Leonardo, Fernando, Jairo, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Segundito, chicos, que estoy viendo el material. Hoy día vamos a hacer doctrinas económicas, ¿ya? Y también, a manera de examen final, lo que es la política económica. Para eso voy a enviarle un material a vuestro tutor para que tengas el... Acá está. Ujú. Ya está. Listo. Ya. Oscar, te mandé un material, por favor. Ya, vamos a descargarlo acá. Historia, política económica, política económica. Hola Sandra, Jesús, ¿cómo estás? Leticia, Ángela, muy buenos días, buenos días, buenos días. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Segundito, voy a poner la medida de seguridad. Reactivar, video, compartir pizarra, colaborar, anotar en la pantalla. Ya, ahora sí, ya está. Bien. Vamos a hablar sobre las doctrinas económicas. Cuando me refiero a doctrinas económicas, siempre tú vas a encontrar este temita, incluso en algunas separatas o libros, la parte histórica de la economía. Hay algunos que mencionan, profesor, ¿es lo mismo doctrinas que escuela? ¿Doctrinas económicas que escuelas económicas? No, pues, ¿no? Ya que doctrina es el pensamiento hegemónico sobre un punto, puede ser la riqueza, eh, lo que representa pues el objeto de estudio de la economía. Mientras que la escuela es el pensamiento de un economista, filósofo, etcétera, en específico, y que tiene sus seguidores respectivamente, ¿no? Entonces, por eso se habla de una escuela, ¿no? Porque hay seguidores de ese pensamiento, ¿no? La escuela marxista, los seguidores de Marx, la escuela keynesiana, los seguidores de las ideas de Keynes, tienen la escuela de Marshall, los marshallianos, ¿no? Y así, la escuela de Friedman, la escuela de Chicago. Entonces, las escuelas económicas ya tienen que ver con pensamientos de sujetos en específico, ¿no? Entonces, la doctrina es más, la doctrina es más durante, abarca pues diferentes conceptos, ¿no? Objeto de estudio, problema económico, etcétera, ¿no? Bien, ¿desde cuándo podemos llamar escuelas? ¿Desde cuándo son doctrinas? En la época precientífica, científica, es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Listo. Para eso vamos a hacer un pequeño cuadrito. No sé si puedes ver aquí. A ver. Ahí está, miren. Ahí está. En donde tengo pues la etapa precientífica y la etapa científica. La etapa precientífica, estamos hablando de ideas económicas. Estas son ideas. Claro, o sea, no hay esa... eh, no es que el pensamiento se volvió parte de una sociedad. Si ese pensamiento se vuelve parte de una sociedad o es la representación del pensamiento de una sociedad, ya estamos hablando de una doctrina. Acá solo son ideas. Y estas ideas pues están tanto en Grecia como
Europa, toda Europa desde el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Entonces, hay ideas en la Edad Antigua y hay ideas en la Edad Media. ¿Ideas de qué, profesor? Ideas, por ejemplo, de qué es lo más importante en el mercado, qué es lo más importante al momento de tomar una decisión, el pensamiento racional de la economía. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y después aparece el mercantilismo. Mercantilismo ya es la primera doctrina. Vamos a poner acá la primera doctrina, en donde pues, como tu profesor de Historia Universal te habrá enseñado, ya empieza por el desarrollo del mercado, ¿no? Mercantilismo, desarrollo del mercado. Y para desarrollar el mercado yo tengo que buscar más demandantes y más ofertantes, crear nuevos mercados, ampliar mis mercados. Y bueno, es la primera expresión del capitalismo, ¿no? La primera expresión del capitalismo. Entonces ahí empieza pues la doctrina económica, ¿ya? Y de ahí tenemos la fisiocracia, la clásica, la socialista, la neoclásica, las keynesianas, las monetaristas, en donde ya encontramos el término escuela, ¿no? ¿Por qué están esos términos ahí? Porque obviamente ya tenemos representantes característicos de cada uno de ellos. Bien, ahora, tú dirás, profesor, ¿y cómo podemos entender esto, no? Mire, desde el siglo IV hasta el siglo XX. Ya, vamos a ser más específicos. Me interesa que aprendas desde el siglo XVI ya al siglo XX. Profe, no se pase, profe, si con mi profe Historia Universal nos pasamos como 16 semanas para hacer un recorrido de todos esos siglos en 1 hora con 20 minutos. ¿Qué vamos a ver de eso? Sí, tiene razón, imposible, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos a lo que viene en el examen de admisión, que es tu objetivo, ¿no? Ya más adelante, si tú deseas, puedes seguir investigando más sobre historia económica. Pero ahora nos interesa cómo viene el examen de admisión. ¿Qué nos va a preguntar en el examen? Por ejemplo, ahora vamos a poner acá, te voy a dar una pequeña lista, ¿ya? Nos preguntarían, espera, déjame reducirlo, no está muy grande. Nos preguntarían específicamente cuándo se desarrolla, ¿no? La época. Después el lugar. Claro, si yo digo neoclásicos, ¿dónde se desarrolló eso, no? Por ejemplo, hay algunos que piensan que Keynes era norteamericano. O sea, que el pensamiento keynesiano surge en Estados Unidos, y no es así. Eso es un pensamiento que se desarrolla primero en Inglaterra, ¿ya? O sea, que Keynes y Roosevelt, no, pues no vayas a pensar eso, ¿no? Que Keynes, que hubo influencia, obviamente, pero cada pensador tiene su propia forma de interpretar las cosas. Bien, tenemos el lugar, también puede ser el representante, ya que hablamos de escuelas, representantes. Otro también importantísimo, y eso es creo eh, lo más importante que yo creo que el alumno debe saber, sí o sí, es la riqueza, ¿no? ¿A qué le llamaban riqueza? Es una pregunta que tiene el ser humano desde sus inicios, ¿no? ¿Qué podemos entender por riqueza nosotros? ¿Qué cosa es riqueza? ¿Qué entendemos por riqueza? Claro, porque si yo digo, profe, ser rico el día de hoy es, pucha, tener mis cuentas bancarias, ¿no? Mis empresas, tener ahorros en el banco, etcétera, ¿no? Pero ese es mi concepto de ser rico hoy. O sea, siempre fue así, siempre fue así, siempre el dinero fue el concepto, el sinónimo de riqueza. Entonces es lo que vamos a ver, ¿no? A través del tiempo. Imagínate que en algún momento la tierra fue considerada riqueza, ¿no? Los terrenos, los territorios fueron considerados riqueza.
Entonces, lo que vamos a ver, ¿ya? El trabajo fue considerado riqueza. Y el origen de la riqueza, o sea, cuál es el motor que origina que yo tenga mucha riqueza, ¿ya? O sea, qué es lo que yo necesito para tener riqueza. O sea, el origen de la riqueza. ¿Qué otra cosa más? Uy, esto, ¿no? Eh, ¿Había intervención del Estado? El rol del Estado. ¿O no hay intervención del Estado? Importante, ¿no? Por eso siempre tú vas a escuchar ahí el pensamiento económico liberal. ¿Por qué le llaman liberal? ¿Qué tiene que ver la palabra liberal ahí? El pensamiento intervencionista, ¿no? El socialismo, el proteccionismo. Entonces, tengo que saber cuál era el rol del Estado, ¿no? O sea, si yo digo keynesiano, si digo keynesianos, ¿el Estado intervenía en la escuela keynesiana? O sea, uno de los aportes de los keynesianos era la intervención del Estado o era más bien la no intervención. Y si intervenía el Estado, ¿de qué forma lo hacía? Lo hacía igual que los socialistas, porque los socialistas también manifiestan que el Estado tiene un rol importante en la economía. Sería igual, ¿me entiendes? ¿No? Los mercantilistas también participaban del Estado, pero ¿de qué forma? Igual que los keynesianos. Ah, bien. Bien, entonces también vamos a encontrar lo que es lo contrario del intervencionismo, que es el liberalismo. El liberalismo de los clásicos y los neoclásicos sería el mismo. Hay algunos que se llevan por la palabra, ¿no? El lenguaje. Si era un neoclásico, si había un neoclásico, y si a los clásicos le decían liberales, entonces los neoclásicos serán los neoliberales. No, pues ya la fregaste. Pues. No, pues no es así. El neoliberalismo es una nueva forma de ser liberal, que obviamente eso recién aparece el siglo XX, no el siglo XIX. El siglo XIX se mantuvo una misma, el siglo XVIII y el siglo XIX se mantuvo una misma línea de liberalismo. Entonces, es lo que vamos a ver. ¿Ya? Y cuando hablo de liberalismo, me estoy refiriendo específicamente al económico. Es decir, yo escucho liberalismo y como economista, ¿qué digo? ¿Mm? Aumenta la demanda, aumenta el precio, disminuye la demanda, disminuye el precio, aumenta la oferta, disminuye el precio, disminuye la oferta, aumenta el precio. O sea, yo automáticamente pienso eso, ¿no? ¿No? Porque tengo que tener en claro que el liberalismo es mercado, oferta y demanda, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, tengo época, lugar, representantes, riqueza, origen de la riqueza, rol del Estado y algunos aportes que yo tengo que saber, ¿no? Aportes principales, aportes, vamos a poner aportes. Entonces, a ver, déjame cerrar esto un ratito. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo el dejar hacer, dejar pasar, ¿a quién pertenece? Pues ese aporte tengo que saber de memoria que le pertenece al oficiócrata. La plusvalía, ¿a quién le pertenece? ¿No? El equilibrio parcial de mercado, ¿a quién le pertenece? M por V igual P por Q, ¿a qué época de la historia pertenece eso? O sea, ¿quién fue el que aportó eso? Entonces, esas cositas adicionales también. Bien, chicos, pregunta. Entonces, del siglo XVI al siglo XX, pues sí podemos hacerlo en una hora. ¿Mm? Claro. Pero siempre y cuando solamente nos enfocamos en qué, en esos términos, ¿no? Estos ítems: época, lugar, representante, riqueza, origen de la riqueza, rol del Estado y los aportes. Entonces sí se puede, ¿no? Sí se puede. Es más, muchos alumnos me dicen, profesor, ya me dio miedo su PPT. Son 106 diapositivas. Sí. Y normalmente me sobra el tiempo, ¿ah? Cuando hago este tema. Claro. ¿Por qué? Porque solamente me concentro en los ítems que estás viendo ahí. Bueno, ¿estamos, chicos? Entonces ya sabes, ¿ah? Cuando ven este tema, tú tienes que concentrarte en esos ítems, no más. ¿Ya? Profe, me encanta la historia, quiero saber más, profundizar. Por supuesto, ¿no? Tu labor autodidacta no tiene freno, pero no estamos hablando de eso. Estamos
preparándonos para el examen y yo necesito que sepas esto y lo demás es obviamente parte de tu formación. ¿Ok, chicos? Empezamos entonces, ¿quedó claro? Sí, a ver. Sí, dice Jesús Manuel. Aurea Mabel, siempre me traes, me complico con tu nombre. Leticia me dice, sí, profesor. Y Ulisa dice, sí. Ahí está, hemos vuelto de vacaciones, recargados de deudas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Lucero dice todo claro. Claro, hoy día es un día bonito, ¿no? Fin de mes, ¿no? Ya, esta semana va a ocurrir el milagro. Hola, Yanela, ¿cómo estás? Yanelita. Listo, empezamos. Déjame cerrar esto. Ya. Mm, Antes de comenzar con eso, también faltaría algo más. La secuencia, ¿no? La secuencia. Claro, la secuencia, ¿no? Tus profesores de historia te habrán hablado de la secuencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú hay, a ver, ¿qué? Prehispánico, colonia, república, ¿no? Supongo así, ¿no? Nosotros en este tema tenemos que saber la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Primero empieza el mercantilismo, la fisiocracia, los clásicos, los socialistas, los neoclásicos, los keynesianos y terminamos con los monetaristas. Un ratito, cuidado, alarma, alarma. No vayas a pensar que uno empezaba y el otro terminaba. No, no, eso no era carrera. E incluso podríamos hablar de que ciertas escuelas ocurren en el mismo tiempo, ¿no? Se maneja bajo el mismo contexto, ¿no? Pero no es que una termina, otra empieza, sino que no, esa es nuestra secuencia, ¿ya? Que tenemos que memorizar. Y, profesor, ¿el monetarismo es la última escuela? No, hay más. Hay muchas más, incluso ahí podemos hablar de los post-keynesianos, de los neo-keynesianos, la corriente neoclásica con la keynesiana, los estructuralistas, ¿no? Los cepalinos, uy, hay muchísimas otras escuelas más que, como ya dijimos al inicio de la clase, por objetivo, que es el postular, no vamos a desarrollar, ya que nuestro conocimiento tiene que estar limitado a lo que viene en el examen de admisión. Si comienzo a hablar de la economía, todo, no, pues ya ahí estaríamos desviándonos del objetivo. Muy bien, vamos a seguir. Ya, espera, déjame borrar esto. Listo. Ya. Vamos a hacer un pequeño examen para que mueva sus deditos. Escribe, digita las 7 doctrinas económicas secuencialmente. Te voy a leer. Te doy un minuto. Sin plagio, pues, sin plagio. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver quién se ha equivocado. Caramba, qué bonito. Entonces ya tenemos nuestro primer ejercicio, ¿no? Recuerda que yo necesito que tú... Cristian, ¿cómo estás, Cristian Luna? Mercantilismo, fisiocrática, clásico. Muy bien, muy bien. Profe, en mnemotecnia, no es necesario tampoco. Profe, canción, no, no.
Mercantilismo, fisiocracia, clásico, perfecto, muy bien. Submacho, socialismo científico, Angela Bebriana, keynesiana, neo... no, cuidado, cuidado, ¿cómo? Neoclasicismo, no, eso es literatura, no, no metan cosas que no tienen que ver acá, no, 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 clasicismo, no, 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 neoclásicos, clásicos, no, no hay neoclasicismo acá, no, son términos que nosotros no usamos. Fisioclasicismo tampoco, no, 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 así no. Fisiocracia, ¿correcto? Muy bien. Keynesianos. Keynesianismo también podría decir. ¿Eh? Ya, listo. Muy bien, listo, ya está. Me siento muy contento. Yanela, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está el mercantilismo? ¿Te comiste 200 años de historia? Yanela. Claro, Yanela está distraída. Profe, ¿usted dijo escuelas o doctrinas? Doctrinas. Yanela, no te preocupes. Bien, vamos a relajarnos un ratito. Vamos a mirar un poquito. Prende la tele, por favor. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de la edad antigua. A ver, mirando tele, mirando tele. Recuerda que nosotros empezamos desde el mercantilismo, ¿eh? Entonces, los griegos fueron los primeros en descubrir el funcionamiento de la economía, ¿no? A ver, vamos a ver. Comenzamos con este señor, Tales de Mileto, tu profesor de filo. ¿Qué te enseñó? ¿Qué te dijo? ¿Por qué fue importante? ¿Quién era Tales de Mileto? ¿Mm? La verdad, no me interesa la parte filosófica, sino la parte económica. Él estudia esto de llamado crematística. ¿Qué era la crematística? Crema, crama, riqueza, ¿no? Estudio de la riqueza. Claro. La riqueza en aquel momento no solamente era el dinero, sino también eran las propiedades, incluso los seres humanos, ya que tú sabes que había esclavismo, ¿no? Entonces, el esclavo era parte de la riqueza del ser humano. Ahora, la acumulación de capital por el comercio, o otra forma también de juntar riqueza. Y así empieza la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es riqueza y qué necesito tener para acumular esa riqueza? Después viene otro personaje que ya es más conocido por nosotros, que es Jenofonte. Claro. A ver, ¿quién se acuerda? Miren, chicos, ya es la última clase. Cuando digo Jenofonte, ¿a qué me refiero? Automáticamente en tu cerebro aparece Oikos Nomos, ¿cierto? Claro, porque él fue el autor de la primera obra que llevó el título Economía, ¿no? Económicos, ¿no? Donde él, pues, ahí plasma la conversación entre Sócrates y ¿quién? Heráclito, ¿no? Eran dos sujetos, no vayas a pensar que cuando yo digo Sócrates estamos refiriendo a uno, ¿no? O sea, el nombre se repetía, ¿no? Es como si yo digo Víctor, hay 1 millón de Víctors, ¿no? Entonces era la conversación de dos sujetos en donde pues hablaban sobre cómo administraban la riqueza de un hogar, ¿no? La cantidad de dinero. ¿Quién tenía el rol? El hombre, pues el hombre tenía el rol de administrar a los esclavos, de administrar el dinero, y la mujer de la administración de los alimentos en el hogar, el cuidado de los hijos. No sé si te parece conocer esa historia. Ahí está. Esa conversación fue titulada Economía o Economicus, ya que por el idioma. Y bueno, fue el autor Jenofonte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a otro sujeto, Platón. Profe, Platón, sí, ¿qué tal? No, ya. Todo lo demás con tu profe Filo. Conmigo, él no se preocupaba en la propiedad privada de la riqueza. Él hablaba de la comunidad de bienes, muy contrario a lo que decía su alumno Aristóteles, ¿no? Entonces ahí tenemos las clases sociales, ¿no? De acuerdo a qué el conocimiento te permite ubicarte, ya te da un rol, ¿no? Filósofo gobernante, artesano. Siguiente. Aristóteles sí consideraba que la propiedad privada tiene que existir
¿ya? Y que el esclavismo era necesario, ya que te permitía, pues, hacer el uso, desarrollar tu sabiduría y no dedicarte, pues, a cosas simples como el trabajo. Aristóteles usó la palabra economía para referirse a la administración de la casa. Ahí está. También Aristóteles habla sobre el valor, el valor de uso y el valor de cambio, cosas que nosotros también hemos hecho. El valor de uso, ¿te acuerdas qué era? La utilidad de un producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una herramienta tiene un valor de uso, la ropa tiene un valor de uso, pero el valor de cambio era la capacidad de ser intercambiados por dinero por otros bienes. También Aristóteles considera el dinero, ya le daba funciones al dinero como medio de pago, le daba funciones al dinero como reserva de valor, ¿ya? Y el interés era pues el precio por el uso de dinero ajeno. Y aquí empieza algo que ya Aristóteles comenzaba a criticar. ¿Qué cosa era eso? La crematística era la búsqueda por obtener más dinero, pero habían formas en donde se podía obtener el dinero más fácilmente. Y una de ellas es la de ser usurero. El usurero, el que presta dinero y cobra altísimos intereses. Entonces ya Aristóteles mencionaba que esa actividad era condenable, ¿ya? Claro, recuerda que el lema es, tú tienes que conseguir el pan con el sudor de tu frente. ¿Ya? Pues no has sudado, no, pues no es posible. No, no, tienes que conseguir riqueza sufriendo, teniendo, trabajando. No puedes conseguir dinero así tan fácil, ¿no? ¿O qué estás haciendo? Usted está prohibido, eso es pecado. La crematística es rechazada por Aristóteles, pues considera que el dinero es estéril. El origen de la riqueza, la adquisición natural, ¿no? Los trabajos, la primera división social, ¿no? La agricultura, ¿no? La ganadería. El comercio es la tercera y última división social del trabajo. El trueque y a través de la usura. Defiende la propiedad privada, ¿ok? Contrario a lo que decía Platón, su maestro. Y esta frase del libro La política de Aristóteles resume, a ver, si estaba a favor o en contra de la propiedad privada. A ver, ayúdame. Vamos a leer juntos, ¿ya? Yanela, ¿qué te parece si me dices si estaba a favor o en contra del esclavismo? El saber emplear a los esclavos constituye una ciencia, no por poseerlos, por cualquiera posee un esclavo, sino porque se sirve de ellos. Esta consiste en saber mandar lo que los esclavos deben hacer para poder dedicarse a la vía política, qué lindo, o a la filosofía, ¿no? Claro, debes ordenar a tus esclavos y tú seguir con tu labor de desarrollo, ¿no? Tanto político como filosófico, preguntarte la existencia de las cosas, del por qué. Bien, ¿está a favor o en contra? A favor. Muy bien, Yanelita. Está atenta 100%. Continuamos. En la Edad Media, como que la cosa no cambia mucho, ¿no? Las ideas que aparecieron fueron muy semejantes a la de Aristóteles, ¿no? Ahí tenemos a Tomás de Aquino. En aquel momento, pues, se concentraba la riqueza en los terrenos, en las tierras. Eh, la iglesia, ¿no? Era el mayor terrateniente, ¿ya? Pero de toda esa Edad Media que tu profe de historia va a hablar contigo, nos importan los escolásticos. Claro, ¿por qué? Ahorita te lo digo. ¿Quiénes son los escolásticos? Ayúdame, por favor. Definitivamente que eran sacerdotes, ¿no? Ya. Pero ¿cuál era su labor, su pensamiento? Hacer pues que debe haber una congruencia entre el pensamiento aristotélico y el pensamiento bíblico. Claro, exacto. La Biblia también ya se hablaba sobre el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Entonces, cara, ¿cómo es posible, ¿no? Que un ser humano sea más inteligente que Dios, ¿no te pasa? O que tenga aportes diferentes, ¿no? Entonces,
En los escolásticos concentraban mucho el pensamiento aristotélico. Y entonces vamos a ver un ejemplo. Personaje, Tomás de Aquino. A ver, no sé si te acuerdas de esto. Ahí voy a tomar lista. 1, 2, 3, ahí va. A ver, un segundito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate. Ya, ahora sí. Ya. Primero, defiende la propiedad privada, condena la usura. ¿Te parece conocido eso? A ver. ¿A quién te trae recuerdos? Claro, ¿no? Aristóteles. Y defiende el precio justo. Uy, el origen de la teoría del valor trabajo. Defiende el precio justo, justiprecio. Eso sí es nuevo. ¿Cómo es eso de justiprecio, precio justo? Había una cantidad de horas hombre y horas de trabajo para la creación, la producción de, de un bien. Y esa cantidad de pago de horas hombre, ya, se asumía que había una ganancia también. Y de ahí, de esa cantidad, se determinaba el precio. Claro, no es como ahora, ¿no? Ahora el precio de algo no depende de cuánto trabajo invierto en él, ¿no? Creo que ahora todos sabemos que el precio se juega por oferta y demanda. Algo me puede haber costado pues segundos en fabricarlo, pero no por eso voy a asegurarme que el precio sea muy bajo, ¿no? Puede valer muchísimo. Entonces, en cambio, en la época de los escolásticos, el precio era el justo precio, era el justo valor en donde se integraban el costo de fabricación, ¿ya? Y la labor del trabajador que lo fabricó. Bien, ahí está. Gran influencia del pensamiento aristotélico, ¿ya? Y no se desarrolló más, ¿no? Por eso le dicen que toda esa época es la etapa sombría de la economía, ¿no? Claro, no se desarrolló más. Imagínate, estás en la Edad Media y se sigue hablando de Aristóteles como pensamiento, se sigue hablando de Oikos Nomos. Punto. Ahora nos toca hablar del mercantilismo. Ya. Pero para eso tenemos que recordar lo que al inicio de la clase te pedí. ¿Cuáles son los ítems necesarios para poder desarrollar? El primero era la época, ¿te acuerdas? El siguiente será el lugar. ¿Dónde se desarrolla el mercantilismo? Ah, Europa, ¿no? Claro, tan es así que, bueno, este conocimiento sé que ya tú lo sabes por tu profe de historia. Es así que el mercantilismo se le dio el nombre en Inglaterra, en Francia era el colbertismo, en España era el bullonismo, ¿te acuerdas? El cameralismo. Bien, entonces, una vez ubicados el lugar, comenzamos a mencionar el contexto histórico de aquel momento. Dame el contexto histórico del mercantilismo. Absolutismo monárquico. ¿Qué cosa es el absolutismo? ¿Mm? A ver, chicos, yo sé que todo eso es parte de tus conocimientos históricos, lo sé, pero a ver, ayúdame, pues, antes de ir a la parte económica. Mío, se me cae el cabello. Ah, muy bien, caramba. Hay buena mano, hay buena mano. Muy bien, listo, ya. Entonces, si yo te preguntara que se vivía una economía liberal o una economía intervencionista, por lógica, ¿no? Ah, exacto, intervencionista. O sea, acá no podemos hablar de la libertad del mercado, ni mucho menos de que toda oferta crea su propia demanda. Listo, seguimos, a ver, seguimos. Ese es el contexto histórico, creo que ya todos saben. Ahí está. Bien.
¿Cuál era la riqueza para los mercantilistas? Profesor, mercantilismo viene de mercantil, mercantil es mercado, entonces supongo que el mercado era la riqueza. No. La riqueza para los mercantilistas era el oro y la plata. Ya, perfecto. O sea, las monedas de oro, las monedas de plata era la riqueza. Pero ¿de qué forma yo las obtenía? Ahí estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, si alguien me dice, profesor, ¿usted tiene riqueza? Sí, considero que sí, como todos. Ahora, si tú me preguntas cuál es mi medio para obtener riqueza, o sea, cuál es el origen de la riqueza que yo poseo, ya eso es otra cosa, ¿no? Porque el origen de toda la riqueza que yo pueda tener, ya sean propiedades, cuenta en el banco, etcétera, el origen es mi trabajo, porque yo no soy empresario, es mi trabajo. Entonces, ahí yo te doy esa explicación. Ya. Entonces, vayamos a la época mercantilista. Si la riqueza era el oro y la plata, ¿el origen de la riqueza sería lo mismo? No, pues, el origen de la riqueza era el mercado, pero no un mercado a nivel nacional, sino un mercado internacional. Es decir, el comercio internacional era lo que permitía tener riqueza. A ver, ¿y por qué, profesor? Ya, a ver, te lo pongo en dos cosas muy fáciles. Hoy en día, si tú quieres vender y comprar, ¿con qué dinero pagas? Hoy. Hoy pagas con unas monedas llamadas divisas, ¿no? Divisas, muy bien. ¿Existían divisas en la época del siglo XVI? ¿Mm? No, ¿verdad? Claro, porque tú te acuerdas de la ley de Gresham. La mala moneda desplaza la buena. Entonces, ¿para qué querían guardar la buena? Porque la moneda de oro tenía un poder cancelatorio ilimitado. ¿Qué significa? Que yo podía con mi moneda de oro pagarle al inglés, al francés, al español, a quien sea, porque aceptaba mi moneda, pero no por el país de donde provenía, sino aceptaba mi moneda porque era de oro. Por lo tanto, siguiendo la lógica, si yo quiero tener monedas de oro, sin importar el país, ¿de qué tipo de actividad tendría que obtenerla? Diferentes monedas de oro de diferentes países. ¿Cuál sería? ¿Mm? Ah, exportar. Bra. Si yo exporto mercancías, ingresan divisas hoy, pero en aquella época, vamos, si yo exporto mercancías, dime, ¿ingresan? Exacto. Bravo, Ariana. Ariana, pero no seas tímida, pues. Voy a poner tu respuesta en público. Voy a ponerlo en público. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ya está. Entonces, quisiera que me ayudes con una preguntita de admisión. No sé si se podrá. Una preguntita de admisión. ¿Cómo es la vida, no? Me acuerdo de este año que nos llamaron a resolver esta pregunta
en una empresa en la que yo trabajaba en la tele. En la tele, sí. Y la tuvimos que resolver en televisión. ¿Mm? Fue el año 2003, hace 20 años atrás. ¡Wow! Tan rápido pasó el tiempo. Listo. Ahí está. San Marcos 2003. Fui a resolverla a la televisión. Canal 15, cuando existía. Ya, a ver. Según los mercantilistas, las características para el incremento de la riqueza es tener. Vamos, piénsala y marca la clave. Te contaré que algunas academias marcaron otra clave, ¿no? Así que tranquilo, si para algunos profesores fue difícil, no te preocupes si tú fallas. Y la respuesta es, claro, muy bien, no cayeron en la trampa, porque la mayoría hubiera dicho que la clave es beso, como en algunas academias he escuchado. Según los mercantilistas, la característica para incrementar mi riqueza, no te están preguntando cuál es la riqueza. O sea, la riqueza es tener más cantidad de oro y plata. No, quiero incrementar mi riqueza. Entonces, si yo quiero incrementar mi riqueza, voy a necesitar una balanza comercial positiva. Claro. Y tu profesor de economía ya te enseñó balanza de pagos. Y dentro de la balanza de pagos existe una balanza llamada en cuenta corriente. Y dentro de la balanza en cuenta corriente hay una balanza que se llama comercial. Y la balanza comercial se obtiene, pues, ¿te acuerdas? Restando las exportaciones y las importaciones de bienes. ¿Y qué significa tener una balanza comercial positiva? Caracho. Significa que este resultado de esta diferencia es positivo. Y para que sea positivo, ¿qué te dijo tu profesor de aritmética? Que el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. Ahí está. Y eso significa una balanza comercial superavitaria, favorable o positiva. Solo con las exportaciones incrementaré mi riqueza. ¿Qué tal? Profe, ¿por qué no puede ser enano? El proteccionismo, que también es una característica del mercantilismo, es más bien para que el oro no se vaya. Pero yo no quiero que el oro no se vaya. Lo que yo quiero es que aumente la cantidad de oro. Para que aumente la cantidad de oro, entonces tiene que haber ingreso de más oro. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Pero antes de lo que yo comenté, te apuesto que hubieras marcado cuál es la característica para el incremento de la riqueza, tener oro y plata. No, no es así. Bien, el proteccionismo, proteger la industria nacional a través del incremento de los almojarifazos o llamados aranceles, los monopolios, y es más, recomendaban pues una balanza comercial favorable. Más exportación, más riqueza. Y tenemos a este sujeto, Moncretiano. ¿Te acuerdas por qué fue importante Moncretiano? ¿Mm? A ver, porque fue el primero en
en agregar la palabra política, ¿no? Ya no era una administración de la casa, era una administración de la riqueza de la sociedad. Muy bien, siguiente. Profe, pero en realidad yo estoy viendo personajes que no fueron creadores de un pensamiento, claro, por eso es que no se llama escuela, ¿no? Thomas Moon resaltaba la importancia de la balanza comercial positiva y obviamente todos consideraban que la riqueza está en los metales preciosos, por eso es que es una doctrina económica. Y para obtenerla es a través de la exportación. Punto. A ver, ¿se cumplirá entonces lo que hemos dicho hace un momento? O sea, a ver, ¿te acuerdas que te pedí? Quienes tienen buena memoria. Profe, usted pidió época. También dijo lugar. También dijo representantes. También habló de riqueza. También dijo origen de riqueza. También habló sobre rol del Estado. Y también sobre palabritas importantes. Listo. Examen. Época. Vamos, época. Siglo XVI al siglo XVIII. Vamos, escribe. No, 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 no. Vas a escribir. Estás ahí cual muñequito mirando. No, no. Vamos, escribe en el chat. 16, 18. Claro. Ah, mira, Yulisa. Tranquila, pe Yulisa. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Gloria, muy bien, Gloria. Gloria, excelente. Gloria, mándame a todos, ¿ya? Me lo estás mandando a mi personal. Listo. Lugar. Lugares. Dame 3 lugares donde el mercantilismo se desarrolló más. No. Bravo, Cristian Luna, por favor, ven acá, por favor. Muy bien, muy bien. Europa, obviamente. Pero Inglaterra no puede faltar, Junior, Inglaterra, vamos. Perú, ¿cuál Perú? Gracioso, el Perú, no. Ya, riqueza, no, representantes. Tomás, ¿cómo dice la vaquita? Mm, Jean Colbert, y el colbertismo. Monch Retier. Gresham, Bouillon. Ahí está. ¿Cuál era la riqueza? Vamos, el origen de la riqueza. Buena, Melanie, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero el comercio exterior en sí, ¿o qué tenía que hacerse? Mm. Rol del Estado, intervencionismo, o liberalismo. Intervencionismo. Usualmente con el incremento de los aranceles, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una forma de intervencionismo, el incremento de los aranceles, ¿ya? Cuando escuchas aportes, balanza comercial superavitaria, por ejemplo, es uno de ellos. Los monopolios comerciales. Listo, ¿qué tal? Y ya podemos decir next, next. Profe, pero no entiendo. Mi profe de historia me habla del mercantilismo por más tiempo. Sí, 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 cierto.
Es que él te enseña historia, bueno, los acontecimientos. A mí solamente me preocupa saber estos sitios. Y de paso vamos ordenando la información. ¿Por qué? Porque vamos a ver esto de aquí. ¿De quiénes? De los mercantilistas, de los fisiócratas, de los clásicos, de los socialistas, de los neoclásicos, de los keynesianos y de los monetaristas. ¿Qué tal? Y así ordenamos mejor la información para poder rendir nuestro examen. ¿Hasta ahí estamos? Hola. Chi. ¿Cómo que chi? Chi, chin, chin. Ya, ok. ¿Estás poderoso? No te olvides que el símbolo del poder. Ya, ya vamos a la que sigue. Ya, vamos a la fisiocracia. A ver, sácalo por el nombre. Si mercantilismo era mercado, la fisiocracia, fisis, kratos, fisis, naturaleza, kratos, gobierno, el gobierno de lo natural. La imagen, qué te llama? ¿Qué te indica la imagen? ¿En dónde se desarrolló esto? Principalmente. ¿Qué época? Siglo XVIII. Ya, ya, listo. Contexto histórico. No se basa en la acumulación de metales preciosos, sino en mayor aprovechamiento de la tierra. Claro, mucho antes, pues, ¿no? Antes, correcto, Arturo. Muy bien, Valentina, pero ¿por qué no mandas, pues, Valentina? Mándalo, mándalo. Muy bien, caramba. Hay buena mano del profe de historia. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Caramba, ya basta, basta, basta. Muy bien, excelente. Ya, ahora nos concentramos en la riqueza. ¿Cuál sería la riqueza? ¿Y cuál sería la forma para estimular la riqueza de la que se encontraba en la tierra? ¿Qué actividad económica? Si a mí la actividad económica para tener más oro y plata era la exportación, el mercado internacional, ¿cuál sería la actividad económica para tener una mejor tierra? Obvio que la agricultura. ¿Estamos? Excelente. Muy bien. Ya. Ahora, vamos al rol del Estado. ¿Habría o no habría intervencionismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habría o no habría intervención? ¿Mm? No. Más bien el Estado no se debe meter, no debe meterse el Estado. O sea, ya estamos hablando de qué? De un liberalismo, correcto, muy bien, de un liberalismo. Dado que la riqueza proviene de la tierra, era que el gobierno se abstuviese de intervenir, ¿no? Muy bien, muy bien. Correcto, correcto. Y habían expresiones como, por ejemplo, el dejar hacer, el dejar pasar. Cuando yo digo dejar hacer, dejar pasar, eh,
Esta es una expresión en donde significa la libertad manufacturera y la libertad aduanera. Vamos, libertad manufacturera, libertad en producción. Produce lo que la economía quiere. Ese es el dejar hacer. ¿Y qué será el dejar pasar? El dejar pasar. ¿Qué será el dejar pasar? La libertad aduanera. La libertad aduanera. Entonces, mira que es contrario a lo que decían los mercantilistas, ¿no? Porque los mercantilistas hablaban de un proteccionismo, de limitar las importaciones, de poner alto a la importación, ¿ok? En cambio, aquí, ¿qué estás viendo ya? Y estás observando que no deben haber trabas a la importación. Claro, no deben haber trabas a la importación. Que permitirse la libertad de importar. Claro, entonces mira, es lo contrario. Si me dijeras entonces que si la fisiocracia estaba en contra de las ideas mercantilistas, sí, estaba en contra de las ideas, en contra de las ideas. El orden de la naturaleza. Muy bien, una pregunta de examen que habla sobre la importancia de los recursos naturales. Tú, a ojo cerrado, ya estás hablando de qué. A ojo cerrado. ¿Mm? Exacto. Ya. Y ahora tenemos a los representantes, los seguidores de Kesnay. Kesnay es el creador de un circuito que nosotros hemos estudiado. ¿Te acuerdas cuál era ese circuito? El modelo de flujo circular. Empresas, familias. ¿Mm? Empresas, familias. El modelo de flujo circular. Ya. Pero también, cuando hablas de riqueza, Kesnay habla sobre la tabla económica, la repartición de la riqueza entre los diferentes agentes económicos que la desarrollaron, ¿no? que la generaron. Una parte para los campesinos, otra parte para los hacendados y otra parte para los artesanos o comerciantes. Mira, vamos a entender la lógica de Kesnay. ¿Qué pasaría si tú quieres vender chocotejas en tu academia, en tu colegio? ¿Mm? Pero resulta que tú las chocotejas no las sabes hacer. O sea, quieres venderlas, pero no sabes hacerlas. Entonces tú vas donde tu mamá, mamá, ¿puedes hacer chocotejas? Yo quiero venderlas. Ya, perfecto. Tu mamá te dice, hijo, pero necesitamos chocolate, necesitamos dinero para comprar los moldes, la, las almendras, el manjar blanco. Pídele a tu papá. Papá, necesito dinero para ir a comprar los insumos. Perfecto. Entonces, con el dinero se prepara, mamá se prepara toda una noche ahí preparando las chocotecas. Y tú coges tu cajita de Tecnopor y llevas pues a tu colegio, a tu academia y vendes las chocotecas. Una vez lograda la venta, ya tienes el ingreso por las ventas. Imagínate que lograste vender 100 soles, tu ingreso es 100 soles. Esos 100 soles ahora se tienen que repartir, ¿no? Por el principio de distribución. ¿A quién le debería tocar la mayor parte de esos 100 soles?
Ah, mira lo que estás pensando. Profesor, yo creo que los 100 soles deberían ser la mayor parte a la mamá, porque la mamá es quien la hizo. Mira, Juan Luis Terrones nos dice eso. Ya. Y digamos, el siguiente en recibir, ¿quién sería? El dueño del dinero, ¿no? Papá, que es el que generó pues la compra, ¿no? Ah, no podemos dejar. Y el último, el que solamente se encargó de qué? De vender. Ah, entonces, esa repartición deducible por sentido común también la tenía Kestein. ¿Quién era el que realmente generaba la riqueza en la tierra? El campesino. Él debería recibir más. De ahí recibía el hacendado, en segundo lugar, y último, el comerciante. O sea, el que solo se encargaba de la compra y venta. ¿Qué tal? Entonces, ahora hablo de una clase productiva y una clase improductiva. Clase productiva y improductiva. Y la improductiva le vamos a poner clase estéril. ¿Qué tal? ¿Se entendió mejor? Chévere. Urnay fue el creador de esa famosa frase, dejar hacer, dejar pasar. Claro. Urnay, autor de la frase dejar hacer, dejar pasar. Turgot, otro francés más, autor de la ley de rendimientos decrecientes de la Tierra, que después David Ricardo lo coge para hacer su teoría, la ley de rendimientos decrecientes en la industria. Listo, ya está. Profe, entonces hacemos lo mismo, sí, lo mismo, hacemos lo mismo. ¿Qué es lo mismo, profe? No entiendo. O sea, lo mismo significa que de la fisiocracia, lo que tienes que hacer es, claro, escoger esos 7 y hacerte la pregunta, ¿no? Respectiva, específica de cada uno. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la escuela clásica, de la escuela liberal. Dame el contexto teórico, por favor. El contexto histórico, perdón. ¿Cuál sería el contexto histórico? Claro. ¿En qué siglo estamos entonces? La revolución industrial. ¿En qué siglo estamos ahí? Siglo XVIII. Mm. ¿Primera mitad o segunda mitad? Claro. Ya es la segunda fase del capitalismo, ¿no? Listo. Lugar, Inglaterra, ¿no? Principalmente. Una pregunta. Si había revolución industrial, entonces la agricultura ya dejó de ser la forma históricamente común de obtener riqueza, ¿sí o no? Claro, y si había revolución francesa, recuerda que la revolución francesa por cívica
por cívica, marca el inicio de los derechos. Entonces, esto de que exista intervención estatal, ya no, porque ahora estás hablando de libertad. Y una libertad que ya está en contra de la ordenanza, del yugo, pues, absolutista. Por eso es que le dijeron la escuela liberal. A pesar de que ya veníamos practicando el liberalismo desde la fisiocracia. Y ahora viene la parte interesante. ¿Cuál era la riqueza para los clásicos? No, la riqueza eran las maquinarias, las máquinas, el capital. Ahora, ¿quién hacía las máquinas? Mira el dibujo. El trabajo. Por lo tanto, el trabajo es el origen de la riqueza para los clásicos. El trabajo es el origen de la riqueza para los clásicos. ¿Ya? Y obviamente, como hubo revolución industrial, ahora sí creo que estarás de acuerdo conmigo, como hubo revolución industrial, todo lo que significa maquinaria representó ¿qué? Mi riqueza, ¿no? Pero porque me permitía hacer los excedentes de producción. A eso le llamaron capital. A ver, por favor, necesito a los bravos. ¿Qué tipo de capital era? ¿Capital mercantil? ¿Capital comercial? ¿Capital industrial? A eso le llamaron capital industrial. Pero entonces, ¿quién fue el que originó ese capital? Las máquinas. ¿Y el creador de las máquinas? Los obreros. Muy bien. La industria es superior a la agricultura, defendían el libre mercado, ¿ya? Por fin aparece la libertad de mercado a través de lo que es la oferta y la demanda. Ya, y ahora vamos a los representantes. ¿Qué representantes encontramos? ¿Mm? Adam Smith, muy bien. Adam Smith plantea conceptos como que, como la mano invisible, la división del trabajo, la riqueza de las naciones, ¿no? El padre de la economía. Por favor, mínimo tienes que saber, por teoría, alumno de economía que se respeta, qué es la mano invisible. En primer lugar, ¿por qué le llamaron mano invisible? ¿Por qué no pudo ser pie invisible, cabeza invisible? ¿Qué entiendes por mano? ¿Qué entiendes por mano? Claro, mano es lo que te empuja, lo que te mueve, lo que te hace empujar. ¿Con qué te va a empujar? ¿Con el pie o con la mano? Con la mano. Pero eso que te mueve, que te motiva, que te impulsa, eso no se ve. ¿Cómo que no se ve, profesor? No entiendo. ¿Cómo que no se ve? Es que no se ve por la sencilla razón de que, eh, pregunta, ¿qué te motivó? ¿Qué te movió para que te levantaras el día de hoy
y estés sentado, estudiando, escuchando mi clase y la clase de tus profesores. Profe, mi mamá. Ah, no, pues, si fue tu mamá, entonces fue una muy visible. ¿Ok? Claro, pero ¿y si fue en cambio tu deseo ingresar a la universidad? Mi autorrealización, dicen por ahí. Por eso ahora hay una chica que siempre me gusta leer, mirar su foto. Cada uno tiene su propia mano invisible, ¿o no? ¿Cuál es mi deseo para que cada mañana yo me levante a enseñar? Claro, puede ser mi familia, puede ser mis dos esposas, pueden ser mis seis hijos, puede ser mi deseo por tener dinero, no lo sé. Cada uno tiene su propia mano invisible. ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿cuál era la mano invisible según Adam Smith? El egoísmo, porque todos quieren tener algo para sí. Muy bien. ¿Qué era la división del trabajo? La especialización, correcto. La especialización. ¿Y la especialización qué te permite? ¿Qué te permite la especialización? Mayor productividad, mejoramiento del producto. ¿Sí o no que ahí aparecen las teorías de Taylor, el taylorismo, de Henry Ford, la producción en serie, división del trabajo? Ahí tenemos otro personaje importante, David Ricardo. Uy, Dios mío, este señor, ¿qué no hizo por la economía? Tiene tantos aportes, ventajas comparativas, la ley de rendimientos decrecientes, el pensamiento del costo de oportunidad. Tenemos a Malthus, famoso por la ley malthusiana. ¿Qué me dice la ley malthusiana? ¿Qué me dice la ley poblacional? La población crece en progresión geométrica, mientras que los alimentos en progresión aritmética. Por eso es importante, ¿ya? Eh, el control de la natalidad, porque es más rápido el crecimiento de las personas que el crecimiento de los alimentos para esas personas. Después tenemos la ley de Say. ¿Qué nos dice la ley de Say? La ley de Say. Toda oferta crea su propia demanda. Así como se ofrece 100, se decía que se iba a consumir esos 100.
Mire, vamos al socialismo. Hace un rato te dije que el origen de la riqueza era el trabajo, porque el trabajador podía hacer máquinas. Pero ¿y qué pasaría si el trabajador hace tanta cantidad de máquinas que se le pasa la mano? Y el empresario quiere que sus trabajadores logren generar más y más y más trabajo. Les hago una pregunta. ¿No comenzaría a existir el abuso de parte de esos industriales? Y vamos a fijarnos en el contexto. En esa época, finales del siglo XVIII, el trabajador tenía cuando la mayoría de los obreros ni siquiera sabía leer ni escribir, podrían reclamar algún contrato. ¿Mm? Claro, había jornada de 8 horas. Ayúdame, pues. No, ¿verdad? Claro. Entonces, tú estás hablando que en el siglo XIX, donde todavía pues no se desarrollaba, no había jornada de 8 horas, no había pagado, acuérdate. Y los trabajadores ya comenzaron a rebelarse más. Dijeron, no es posible que nosotros, que somos los que originamos la riqueza, sea tan poca nuestra retribución. Entonces ahí llega un personaje llamado Marx para decirle que el trabajador ofrece demasiado, entrega demasiado y recibe muy poco, cuando debería recibir más. El socialismo, que es lo único que nos interesa de todo este pensamiento filosófico, nos importa la parte de plusvalía. ¿Qué era la plusvalía? La parte de lo que produce el trabajador que nunca va a recibir, que se lo queda el empresario, que le llama ganancia. Aquí está, chicos. Entonces, el pensamiento marxista influye el famoso socialismo científico, la plusvalía, ¿no? Y empieza pues a enseñársele al obrero que él es el más importante de todos, ¿no? Y bueno, se piensa que la riqueza de los capitalistas es gracias pues al esfuerzo del obrero, ¿no? Por ejemplo, esa imagen creo que dice mucho, ¿no? La imagen vale más que 1000 palabras. A ver, mira ahí. ¿Qué, qué interpretación le das a ese dibujo? Claro, la lucha de clases. Bueno, el capital que tiene un gran contenido filosófico, pero que le hemos metido al terreno económico cuando hablan de plusvalor, ¿no? De la plusvalía. Bien, ahora vamos con los neoclásicos. ¿Por qué le llamamos neoclásicos? ¿Por qué neo? Porque le agregan conceptos adicionales a los clásicos, como por ejemplo el intervencionismo. Y lo más importante, la teoría del valor-trabajo. Porque normalmente en los clásicos la teoría del valor era, ¿te acuerdas? Que el valor de las cosas vale de acuerdo al trabajo invertido en ellas.
Pero en cambio los neoclásicos ya hablaban de la teoría subjetiva del valor. El valor no depende del trabajo invertido en ella, sino el valor depende de el deseo y la necesidad que tengas del objeto. Dos cosas importantes de los neoclásicos, dos aportes recontra importantes. Aparece la matemática económica, se desarrolla aún más, y la microeconomía. Tres corrientes que hablaban sobre economía, tres corrientes neoclásicas. ¿Cuáles son? La escuela de Cambridge, la escuela de Viena y la escuela de Lausana. La escuela inglesa, la psicológica y la matemática. En la escuela de Cambridge estaba Alfred Marshall, ahí él era el profesor. Y él desarrollaba conceptos como la demanda y la oferta a través del equilibrio parcial. En cambio, en la escuela de Viena estaba Menger. Ahí está. Y bueno, Menger hablaba sobre la teoría subjetiva del valor y una ley muy conocida por ustedes. ¿Cuál? La ley de la utilidad marginal decrecientes, basada en la ley de Gauss. Y por último tenemos la escuela de Lausana, que era en donde aparece ese bendito cuadro, ese esquemita que va a acompañarnos por mucho tiempo. El mercado. Pero a pesar de que los neoclásicos eran sujetos que eran considerados los eruditos del siglo XIX, ocurrió un problema en el siglo XX que no tuvo respuesta, no tuvo eco. Las ideas de los neoclásicos quedaron en balde porque no dio solución. Claro, muy bien, Cristian. Entonces, los neoclásicos, ¿qué decían? ¿Cuál es la mejor solución para un neoclásico? Que no te metas en la economía. La libertad económica, la parte liberal, por sí solo se soluciona todo. La pregunta es, ¿por sí solo se solucionó? No. La economía norteamericana, que seguía usando pues los principios liberales de los clásicos y neoclásicos, pues no tenía eco, se hundió en la más profunda pobreza. Y esa pobreza a raíz del desempleo que existía. A raíz del desempleo. Entonces, ¿cómo vencer el desempleo, la crisis y la deflación? Porque los precios bajaban demasiado. Mira las ideas de los clásicos y neoclásicos. Tranquilo, la ley de Sa y toda oferta crea su propia demanda, no hay que intervenir, el mercado, la oferta y demanda, el libre juego, no. Pero no se resolvió ese problema en específico. Es ahí donde, ante la falta del consumo de las familias y de las empresas, aparece el consumo del gobierno. El gobierno tiene que gastar. Y estas, pues, es una de las ideas, el representante que dio pues, una idea clara sobre el intervencionismo a través de la demanda agregada, fue Keynes, ¿no? Claro, Lord John Maynard Keynes. Entonces, el rol del Estado es que si las empresas y las familias no pueden realizar un consumo porque simplemente no hay empleo, entonces que lo haga ¿quién? El Estado. El Estado es un componente autónomo de la demanda agregada que debería hacer pues sus consumos. Claro, eso va a lograr que al final se dé mayor empleo y con el empleo genere más demanda. Entonces el consumo es la receta de los keynesianos. El consumo o demanda, ¿no?
Entonces, para eso, Keynes, ¿qué sugiere? Incrementar el gasto de gobierno. ¿Y de qué forma se incrementa el gasto de gobierno? Comprando más. Es decir, el gobierno tiene que aumentar sus gastos corrientes, sus gastos de capital y sus servicios de deuda. ¿Qué pasó entonces con las ideas de Keynes? Perdón, las ideas de Adam Smith, las ideas de los neoclásicos. Ahí está el dibujo, lo dice todo. Ahí está. Aporte interesante de los keynesianos, un intervencionismo a través del mayor gasto y la aparición de la macroeconomía. ¿Te acuerdas que la micro era con los neoclásicos? La macro era con los keynesianos. Ahí está. ¿Ok? Pero te cuento, lo mismo que le pasó a los keynesianos. Los keynesianos seguían utilizándose ese pensamiento, pero ocurrió algo en 1973. Los precios comenzaron a elevarse y al usar la economía o la política keynesiana, más bien al contrario, los precios subieron más. Uy, el primer problema que no podía resolver el planteamiento keynesiano, la inflación. ¿Quién tiene una idea sobre cuál debería ser la mejor política? Aparece la nueva forma de liberalismo, el neoliberalismo, en donde considera que es cierto, el gobierno no debe meterse en la oferta y la demanda. Ya, perfecto, ya entendimos eso. Ya entendimos que el gobierno no debe meterse en la fijación de precios, que los precios se determinan por oferta y demanda. Eso sí ya lo sabemos. Ya. Pero sí debe intervenir en el control de la cantidad de dinero. ¡Wow! Eso es diferente al pensamiento liberal. Por eso, ¿cómo le llamaron? Neoliberalismo. Porque debe haber un control de la masa monetaria de parte del gobierno, ¿ya? Y además, pues, pensar en que el Estado no debe intervenir en la fijación de precios. Aparecen las economías mixtas. ¿Y quién es el que hizo esta reformulación? A ver si me ayudas. M por U igual P por Q. Allá en la escuela de Chicago, ¿no? La inflación es causada por un exceso de dinero en circulación, que el gobierno debe controlar la emisión excesiva de dinero. Claro, entonces mi, mi pregunta es la siguiente. A ver, mi pregunta es la siguiente. Porque los gobiernos realizan emisión de dinero de forma excesiva, ¿ya? Mira, porque los gobiernos realizan emisión de dinero de forma excesiva, es la causa de la inflación. Entonces el gobierno sí tiene que intervenir. Pero, profe, total, ¿interviene o no interviene? Pero interviene en eso nada más. No interviene en las otras cosas. No interviene en la determinación de precios. No interviene en el control de precios. No hay control. Entonces, por eso es un nuevo enfoque del liberalismo. Por eso a los monetaristas le dicen los neoliberales. Claro, liberalismo es todo oferta y demanda. Neoliberalismo, ¿ya? Es el pensamiento de la oferta y demanda, pero con control del dinero de parte del gobierno. Es más, sugieren que el gobierno debe dejar de gastar tanto. Por eso es que hablan de las privatizaciones. Y ahí está. Ahí tenemos a nuestro personaje importante. Y bueno, a manera de regalo, chicos, con mucho cariño para todos ustedes, mira, contempla lo que tengo para ti. ¿Te acuerdas que te había dicho que tenemos que enfocarnos en la época, el lugar, los representantes, la riqueza, la actividad económica, la participación del gobierno y los de cada escuela? Ya lo tengo resumida en una hojita para ti. ¿Qué tal? Entonces ya lo tienes, que está listo para que tú lo utilices. ¿Ok?
¿Qué tal? Listo, con mucho cariño. Bien, cuando hablo de la política económica, ya nosotros ya habíamos visto eso. Esto es un pequeño repaso. Por ejemplo, la política fiscal que la hace el MEF, la política monetaria la hace el BCR, de qué forma se utilizan las herramientas, ¿no? La fiscal, gasto público, monetaria, pues el encaje, la tasa de interés referencial. Aquí está cómo es ser expansivo cuando el MEF, política fiscal expansiva, entrega más dinero a la economía, cómo ser contractivo, entrega menos, y con eso te aseguras pues la regulación de el dinero hacia la población. Igual pasa con el BSR, aplica una política monetaria expansiva cuando tiene que otorgar más dinero, contractiva cuando tiene que reducirlo. Y así terminaron nuestras 106 diapositivas. ¿Qué tal? Y no nos hemos saltado ninguna. Esos son los poderes de Víctor Cóndor, para que veas. ¿Qué tal? ¿Mm? Y todavía me sobró tiempo. Bien, chicos, vamos a la parte de las preguntas. Espérate, ¿dónde está? Acá está. Espera, no la he abierto. Voy a hacerlo ya. Por acá está, por acá está. Ahí está. Y ahora sí. Mm, por acá. Ujú. Listo. Uno, tasa. Dos, beso, monetarista. Tres, casa keynesiana. Cuatro, dedo, marxista, socialista. Cinco, casa, la teoría de la mano invisible. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso? Mm. Seis, casa, clásica. Siete, Platón. Platón, beso. Ocho, beso, Fisiócratas. Nueve, casa. 10, beso, proteccionista, mercantilista, ¿te acuerdas? 11, goce neoclásico, utilidad marginal, casa. 12, dedo, había Ricardo, ventaja comparativa, clásico. 13, dedo. 14, casa, sustitución de importaciones. Y nada más. Muy buen día, chicos. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, como siempre. Y les deseo un bonito inicio de clases para todo el día y toda la semana. Gracias, chicos. Espero. Gracias por ese. ¿Qué les pareció el regalito? ¿Les gustó? Es una técnica para no fallar nunca este tema de historia. Claro. Ya sabes, derechos reservados, Víctor Cóndor. Listo. Nos vemos. Gracias.